Quiero invitaros a abrir hoy, hermanos, la palabra en Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1 vamos a estar leyendo los versículos 3 al 14. Esa va a ser la porción que con la ayuda del Señor vamos a estar considerando juntos esta mañana, pidiendo que el Señor pueda ministrar y hablar a nuestros corazones. Vengo delante de vosotros en temor y temblor. Vengo en la expectativa de que el Señor pueda ministrar y hacer cosas preciosas esta mañana. Si vamos a leer la palabra, vamos a orar y vamos a pedir que el Señor se mueva en nuestro medio como Él desea hacerlo. Dice así la palabra del Señor, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aquí la lectura bíblica. Vamos a orar y poner este tiempo delante del Señor. Padre, queremos alabarte y agradecerte. Sabemos que eres tú el que nos ha convocado en este lugar y tenemos esperanza de que si tú nos has convocado y por tu gracia, habiéndonos dado vida, Señor, nos has traído a este lugar, es porque tú quieres tener tratos con nosotros. Señor, ¿qué somos, Padre, delante de ti, sino barro en tus manos, Señor? Nada merecemos de ti, pero tú en tu misericordia, una y otra vez, siendo el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, vienes a nuestro encuentro. Vienes como el Dios del pacto para dar salvación. Y queremos pedirte en esta mañana, Espíritu Santo de Dios, sopla en este lugar. Sopla viento de vida en medio de tu pueblo. Sopla viento de vida en aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. Sopla viento de vida en nuestros corazones y revifícanos, Señor. Te lo pedimos, ayúdanos en esta mañana. Dame gracia para predicar con fidelidad. Dame gracia para predicar confiando en ti y no en mí. Dame gracia para hacerlo, Señor, en quebranto. Pero, Señor, a partir de esta vasija rota, Señor, que tu poder se manifieste, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Bendito sea tu nombre. Señor, haz tu obra en este lugar. Danos ojos para ver, danos oídos para oír. Inclina, Señor, nuestro corazón delante de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. En el griego, hermanos, nos encontramos ante una sola oración de 202 palabras. Una de las oraciones, tal vez la más larga de toda la Biblia, desde luego la más larga del apóstol Pablo, que era alguien que en varias ocasiones utilizaba largas oraciones. Y en esta oración, el apóstol Pablo adora al Dios Trinidad por su obra de salvación. Eso es lo que vemos aquí. En términos teológicos se llama una doxología, es un canto de adoración. La palabra más importante de toda esta frase es la primera, bendito. Bendito, bendito, es un canto de adoración en el cual el apóstol Pablo está confesando que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Y podemos dividir esta oración de manera bastante sencilla en tres apartados bastante visibles. Cada uno de esos apartados destacando la obra de una de las personas de la Trinidad en la salvación de su pueblo.
Cada apartado termina con una frase bastante clara: para alabanza de la gloria de su gracia o para alabanza de su gloria. La obra del Padre se destaca en los versículos 3 al 6. Ahí se nos habla de la obra del Padre en nuestra salvación. Versículos 7 al 12 encontramos la obra del Hijo, lo que Jesucristo ha venido a hacer para salvar a su pueblo. Y de manera especial, en los versículos 13 y 14 encontramos la obra de Dios Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad y lo que Él viene a hacer para salvarnos. De modo que el mensaje principal de todos estos versículos es, citando al profeta Jonás, que la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Es una obra suya. De principio a fin es Dios el que nos salva. Y lo que yo quiero hacer es, queridos hermanos, muy osado esta mañana. Muy osado. Quiero que podamos subir al Everest de la revelación bíblica. Es el lugar más alto de toda la Biblia. Es el lugar más imponente de toda la Biblia. Si en la epístola de los apóstoles de Romanos, el apóstol Pablo nos da el compendio más completo de la revelación del Evangelio, en la epístola de los Efesios tenemos la revelación más alta, más gloriosa. Y de manera especial en esta doxología vamos a subir a ese monte alto. Hermanos, es tan difícil hacerlo que me será imposible desde luego abarcar todo lo que aquí nos dice la palabra del Señor, pero quiero que podamos sencillamente ir avanzando por estos versículos y destacando algunas de las verdades que están aquí y que el Espíritu Santo de Dios nos deje gustarlas un poquito más. O sea, que el Espíritu venga a este lugar y nos dé la gracia de poder gustar estas verdades en nuestros corazones. Hay verdades tan gloriosas que vamos a ver hoy, que son capaces de verdad sanar el alma, traer vida al corazón, renovar a nuestra relación con Dios, hacer que podamos salir de este lugar un poquito más cerca de Jesús, un poquito más cerca del amor del Padre, un poquito más llenos del Espíritu Santo. Y ese es mi deseo para mi vida, es mi deseo para la tuya. Así que vamos a entrar al texto bíblico, versículos 3 al 6, se destaca la obra de Dios el Padre. Pero lo que quiero empezar haciendo desde luego es destacando la primer palabra de la doxología, esta palabra bien importante. El apóstol Pablo empieza diciendo bendito, bendito, bendito. Eso es lo primero que él dice. Él empieza este canto de oración diciendo Dios, Dios Padre de manera particular, tú eres bendito. Hermanos, bendecir significa estar agradecido. Significa sencillamente decirle a Dios, gracias, gracias Señor. Gracias por tu obra en mi vida. Gracias por tu misericordia para conmigo. Gracias, Señor, por todo lo que tú has hecho, todo lo que harás, todo lo que haces en mi vida. Queridos hermanos, en último análisis, fuimos salvos para agradecerle al Señor. Fuimos salvos para hablar bien de Dios. Bendecir es hablar bien, agradecer hablando bien. Hablamos bien de Dios, le damos las gracias, estamos agradecidos. Ese es el propósito de nuestra salvación. Esa es la bienaventuranza del hombre, el dar la gloria a Dios por su misericordia manifestada en su vida. Pero tal vez una de las cosas más extraordinarias e interesantes de esta doxología es que ella destaca que nosotros bendecimos a Dios porque antes hemos sido bendecidos por Él. Porque antes hemos sido bendecidos por Él. Nosotros hablamos bien de Dios porque antes Dios ha hablado bien de nosotros. Evidentemente, el hecho de que Dios nos bendiga es distinto al modo en el que nosotros bendecimos a Dios. Cuando Dios nos bendice, Él nos colma de su gracia, nos colma de sus favores. Y cuando nosotros bendecimos a Dios, lo único que hacemos es sencillamente agradecer y reflejar la manifestación de su gracia sobre nuestras vidas. Es como el sol que refleja su luz sobre la luna y la luna lo único que hace es devolver la luz al sol. Esa es la dinámica, esa es la gramática del Evangelio, esa es la gramática de la vida cristiana. Esto es lo que distingue al Evangelio de toda religión, filosofía, el hecho de que Dios vino a nuestro encuentro, el hecho de que Dios nos ha bendecido, el hecho de que Dios principia y opera nuestra salvación. De modo que nuestro bendito es la respuesta a lo que Él ha hecho a nuestro favor. Bendito sea su santo nombre. Amén. Hemos sido, hermanos, bendecidos por Dios. Hemos sido bendecidos abundantemente por Él y esa es la razón por la cual nosotros entonces le devolvemos a Él todo lo que Él nos ha otorgado.
Y hermanos, en esta doxología vamos a ver de manera particular el modo en el que el Padre nos bendice, el modo en el que el Hijo nos bendice, el modo en el que el Espíritu Santo de Dios nos bendice. Y es importante, aunque adoramos a un Dios que es unidad, adoramos a un Dios que es Trinidad. Y es salutar para el alma del creyente entender de manera particular cuál es la obra de cada una de las personas de la Trinidad en nuestra salvación y cómo debemos responder de cara a esa realidad. Así que vamos a hacerlo brevemente siguiendo con el texto. La obra de Dios el Padre. La obra de Dios el Padre. Hermanos, a Dios el Padre le corresponde en la obra de salvación, la obra de Dios el Padre a Él le corresponde un amor especial, un amor llamado gracia, un amor especial, un amor electivo por el cual Él nos amó y nos escogió antes del principio de los tiempos. El Padre es aquel que nos amó antes del principio de los tiempos, al considerarnos en la realidad de nuestro pecado, y nos unió al Hijo para hacernos partícipes de todo lo que el Hijo vendría a conquistar a nuestro favor. El apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y ahora versículo 4, querida iglesia, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Así que al Padre de manera especial le corresponde esta categoría de amor a la que la Biblia llama gracia. El Padre nos escogió antes del principio de los tiempos. ¿No es ese un gran misterio? ¿No es tan extraño preguntarse cómo es posible que el Padre, en la realidad de nuestro pecado, Él haya venido a nuestro encuentro y nos haya escogido? Y el texto bíblico nos dice que Dios el Padre nos escogió de manera especial con dos propósitos bien interesantes. El primero de ellos, Dios el Padre nos escogió para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En otras palabras, hermano, Dios el Padre te ha escogido para ponerte en la rueda del alfarero. Dios el Padre te escogió para que tú puedas ser moldeado por Él. Dios el Padre te escogió para hacer de ti, para hacer de mí una persona santa, que refleje el carácter de Cristo. Ese es el propósito de Dios el Padre. La elección de gracia tiene como propósito forjar en cada uno de aquellos que Él ha escogido el carácter precioso del Señor Jesús. Así que todas las dinámicas de la obra de santificación en nuestras vidas se anclan no solamente en la obra de Cristo en la cruz, sino en la elección eterna del amor paternal. Queridos hermanos, somos santificados porque antes hemos sido muy amados por el Padre. Podemos creer esa realidad. Podemos creer esa realidad. Podemos descansar en esa realidad. El Padre, Él nos ha escogido para hacernos santos y sin manchas delante de Él. En segundo lugar, querida iglesia, el Padre nos ha escogido para que podamos disfrutar de una relación filial con Él. Él nos escogió antes de la fundación del mundo, dice el versículo 4, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Eso es lo primero, santificarnos, hacernos como Cristo. Pero en segundo lugar, dice, en amor, habiéndonos predestinado ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos, para que podamos relacionarnos con Él como un hijo se relaciona con un padre. Queridos hermanos, el Padre no solamente nos santifica, el Padre quiere que nosotros podamos relacionarnos con Él a partir de esta categoría de amor que es un amor filial, un amor que Él tiene para con cada uno de nosotros, como el Padre tiene un amor especial por su Hijo. Ahora, queridos hermanos, este amor, ay Señor, ahora ayúdame a explicar esto y que tu Espíritu se mueva. Queridos hermanos, este amor que el Padre tiene para con nosotros es un amor electivo, que Él encontró para con nuestras vidas antes del principio de los tiempos, al considerarnos en la realidad de nuestros delitos y pecados. ¿Sabéis? El Señor me ha estado ministrando mucho esta verdad en el último tiempo, este asunto del amor del Padre y de la importancia de entender y de poder disfrutar del amor del Padre. Por regla general, aunque yo no lo verbalizase, os debo confesar que tenía la intuición o la idea de que el amor paternal de Dios era una conquista del Hijo en la cruz. En otras palabras, de que de alguna manera el Hijo había ganado esa categoría de amor a favor mío. Pero, queridos hermanos, la enseñanza bíblica no es esa. La Biblia nos enseña que la dádiva del Hijo es una expresión del amor anterior del Padre.
de un amor que se extiende para con nosotros en la realidad del pecado y se manifiesta entregando, a su Hijo. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué hizo? Que ha dado a su Hijo, que dio a su Hijo. O que dice, por ejemplo, a Romanos capítulo 5, versículo 8, dice, mas Dios el Padre, muestra su amor para nosotros ¿en qué? En que siendo, ahí viene el amor. No en función de la obra de Cristo, no en función de la santificación, no en función de la glorificación, no. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y cuando estaba meditando en esta realidad, me estaba dando cuenta de que para mi alma, al pensar en términos de la salvación, a veces le resulta muy fácil acudir de inmediato al Hijo y sentirme muy cómodo en la realidad del Hijo, de Jesucristo. Pero siento o he sentido cierto vértigo al elevarme o, si preferís, al considerar en esa misma realidad la expresión y la realidad de un amor anterior y glorioso, el amor del Padre. Pero el creyente es llamado a partir de la cruz y en la cruz y con la cruz y dado la mano en Cristo, poder elevarse, por decirlo de alguna manera, al amor del Padre. Y poder disfrutar del amor del Padre. Y reconocer que ese amor de gracia es el principio de nuestra salvación. Así que, querido hermano, yo quiero decirte algo. Muchas de las necesidades más profundas de nuestra alma solamente pueden encontrar reposo y descanso en el amor de papá. Hemos sido creados para disfrutar del amor del Padre. Hemos sido recreados para disfrutar del amor del Padre. Y yo quiero animarte. La próxima vez que leas, por ejemplo, el Evangelio, léete entero algún Evangelio y que puedas ver en todos los actos de Jesucristo, desde la encarnación hasta su ascensión, el amor del Padre. Y que puedas ver en la cruz el amor del Padre, en la obediencia del Hijo el amor del Padre, en el sufrimiento del Hijo el amor del Padre, en las enseñanzas del Verbo la sabiduría del Dios eterno. Y que tu corazón y mi corazón puedan en alguna medida estar bebiendo de maneras más profundas del amor de papá. Yo quiero animarte a pedirle al Señor que Él te dé la gracia de poder tener una experiencia más íntima y profunda con el amor del Padre. Al Padre le corresponde de manera muy especial esta elección. Esta elección es la expresión de una categoría de amor muy particular que la Biblia llama gracia. Y es el amor que principia toda la salvación. Es el amor eterno que el Padre ha tenido para con cada uno de sus hijos, por los cuales el Padre los entregó al Hijo. Pasamos al Hijo, hermanos. Versículo 7 al 11, se nos habla de la obra del Hijo. Y lo que se nos dice referente al Hijo es que a Jesucristo le corresponde nuestra redención. A Jesús le corresponde nuestra redención. Leo desde el versículo 6, dice, para alabanza de la gloria de su gracia, la gracia del Padre, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y ahora versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el derramamiento de su vida, el perdón de pecados. Hermanos, la palabrita redención, ella significa la liberación mediante el pago de un rescate. Literalmente significa eso. La liberación mediante el pago de un rescate. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, si tú tenías alguna deuda y no la podías pagar y confiscaban tus tierras, tú podías redimirla mediante el pago de la deuda. Tú pagabas la deuda y te devolvían la tierra. Por lo tanto, esa es un poquito la dinámica de la redención. Y lo que la Escritura nos enseña es que Jesús en la obra de la cruz, Él estaba realizando un acto de redención. En otras palabras, Él estaba pagando el precio de un rescate. Él, como el último Cordero Pascual, estaba pagando un precio para que nosotros seamos liberados de una determinada realidad. Él estaba pagando el precio del pecado para liberarnos. ¿Liberarnos de qué, hermanos? En primer lugar, liberarnos de la culpa del pecado. La sangre de Jesús nos libera de manera definitiva y una vez y para siempre de la culpa del pecado, de las demandas de la ley en contra de nosotros. Hermanos, el creyente es alguien que es libre de culpa. Completamente. Completamente. Estamos en la rueda. La mano del Padre hace que aparezcan un montón de imperfecciones, pero no somos culpables. Pero somos justos delante de Dios,
Porque la sangre del Cordero Jesús pagó el precio de tu pecado. En el nombre de Jesús, créelo, hermano. Confiésalo, descansa en esa realidad, justo delante de Dios, por la justicia de Jesucristo, por la sangre que Él vertió en la cruz. La culpa del pecado. Hermanos, solamente en el Hijo el amor del Padre se derrama sobre nuestras vidas. Solamente en el Hijo la gracia del Padre viene a nuestro encuentro, porque solamente en el Hijo la culpa es saldada, la deuda es satisfecha, la justicia del Padre, la santidad del Padre encuentra pleno cumplimiento. Hermanos, qué importante es esta realidad para el corazón. Algunas veces cuando hablo de la gracia de Dios me doy cuenta de que ella tiende a caer en saco roto. Algunas personas sencillamente no son capaces de entender la profundidad de la gracia de Dios, sino la anclan, y así debe ser, en la perfecta justicia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque para que la gracia pueda expresarse, la justicia tiene que ser satisfecha. Esa es una demanda del carácter del Padre, pero también una demanda de la conciencia humana. Yo te puedo decir, el Padre te perdona, pero tu conciencia necesita saber que ese perdón se ancla en una justicia satisfecha. Ella no se dará por satisfecha si la justicia no encuentra cumplimiento. No sé si habéis visto una peli antigua, se llama La Misión. ¿Conocéis la peli de La Misión? Trabaja Robert De Niro en esa peli, me parece súper interesante. Hay una imagen en la que Robert De Niro, el personaje, no me acuerdo su nombre, él era alguien que estaba buscando tesoros en el Nuevo Mundo y en aquel lugar él era un hombre violento, un guerrero, quería dinero, pero él termina por matar a su hermano por un conflicto pasional, porque su hermano pues termina por estar con una mujer a la que él amaba y él le quita la vida. Pero su conciencia se siente tan atribulada que él no logra salir de esa realidad. Y entonces va un sacerdote, era jesuita, triste por eso, pero bueno, va el sacerdote y entonces para ayudarle, fíjate qué interesante, para ayudarle con el problema de conciencia que él tenía, el sacerdote en vez de apelar a la gracia, a la misericordia de Dios, lo que hace es coger un montón de chatarra de hierro, en realidad eran armaduras de soldados, las pone en una canasta enorme, la cuelga en una cuerda y hace con que el hombre tenga que caminar con eso por kilómetros y kilómetros. Y el personaje de Robert De Niro tiene que subir montañas y montañas cargando con esa realidad en su espalda. Y otro sacerdote que estaba con ellos se siente tan mal al ver el desgaste del pobre hombre que coge un cuchillo y le corta la cuerda, le quita el peso. Pero qué interesante la imagen de la película. Cuando eso acontece, el personaje de Robert De Niro, en vez de sentirse bien y mejor, lo que hace es coger una vez más aquello, atarlo y seguir caminando. Es interesante considerar que el alma no percibe la gracia de Dios hasta que no esté preparada para eso. Hay un momento en que la ley tiene que operar, hay un momento en que la gracia tiene que operar. La ley tiene que hacer su obra completa para que la gracia pueda expresarse plenamente. Queridos hermanos, el corazón tiene que sentir de manera aguda y profunda la realidad de su pecado, para que cuando la gracia de Dios encuentre expresión, el amor la pueda abrazar. Ahora yo quiero decirte en el nombre de Cristo Jesús, tú puedes llevar el peso de tu pecado a la cruz del Cordero Jesús. Tal vez algunos de los que estáis aquí estáis cargando con vuestros pecados. Tal vez algunos de los que estáis aquí presentes estáis viviendo la vida cristiana con esa carga en la espalda de una conciencia sucia, de una conciencia de alguien que nunca da la talla, de una conciencia de alguien que nunca está satisfecho delante de Dios. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, en el Cordero Jesús hay redención. En la sangre de Jesús hay perdón. En la sangre de Jesús hay liberación de la culpa del pecado. En la sangre de Jesús la conciencia puede ser una conciencia limpia. Queridos hermanos, Cristo vino a redimirnos. Él vino a liberarnos. ¿De qué? De la culpa del pecado. Pero bendito sea su nombre, no solamente de la culpa. Él vino a liberarnos también del dominio y del poder del pecado. Gloria sea a su santo nombre. El creyente lucha con el temor, lucha con la ansiedad, lucha con el desespero, lucha con la mundanalidad, pero él, por definición y por gracia de Dios, no es esclavo de ninguna de esas realidades. Somos libres, el Señor nos ha hecho libres de eso. Hermanos,
Cristo ha venido a quitar de nosotros la culpa. Él ha venido por medio de su sangre no solamente a quitar la culpa, pero a quitar el poder y el dominio que el pecado ejercía en nuestras vidas. Así que podemos gozarnos en Él, amén. Podemos abrazar no solamente el amor de gracia del Padre, podemos abrazar también la justicia perfecta del Hijo. Ay, a ver si me va a dar corriente aquí. Pero es muy lindo, hermanos, el texto, porque nos sigue diciendo la doxología que Jesús no solamente vino a redimirnos, Él vino a restaurar todo aquello que el pecado había roto. Él vino a traer unidad, Él vino a traer restauración. Qué interesante lo que sigue diciendo el texto. El versículo 8 dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Mira ahora qué interesante, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Cuál es ese misterio que mediante la sabiduría e inteligencia escriturística, bíblica, evangélica, nosotros podemos ahora entender? ¿Cuál es ese misterio? Pues el misterio es el que sigue. Dice que Él se había propuesto en sí mismo y ahora de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Queridos hermanos, el pecado lo ha roto todo, ¿sí o no? Lo ha distorsionado, lo ha separado todo. Ha separado nuestra relación con Dios, ha separado el cielo de la tierra, ha separado al hombre de su prójimo, ha separado al hombre de su propia alma, ha separado al hombre de la creación. El pecado ha desintegrado todo aquello que Dios ha creado. Pero mira lo que nos dice aquí la doxología, que en la persona de Jesucristo y bajo su señorío llegará el día en el que Dios el Padre va a reunir una vez más todas las cosas. Bendito sea su nombre. Él va a restaurar todo aquello que el pecado ha dañado, que el pecado ha roto. Pero, ¿sabéis? Me gusta aplicar esta realidad no solamente en este sentido amplio, que evidentemente es el del texto, pero también considerar que el Señor viene a restaurar de manera particular nuestras vidas. Él viene a restaurar de manera particular nuestros matrimonios rotos, Él viene a restaurar nuestras emociones rotas, Él viene a restaurar todo lo que el pecado ha dañado. Bajo el señorío de Cristo, bajo el señorío de su palabra, nuestras vidas son restauradas. Se encuentran unidad en Cristo delante de Dios. Hermano, Jesús viene a redimirnos, pero Jesús viene también a traer unidad. Él viene a restaurar todo lo que el pecado ha roto. Y finalmente Jesucristo viene a darnos una herencia gloriosa, una herencia de gloria. Versículo 11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito de que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermanos, ¿qué herencia es esta de la que nos habla el apóstol Pablo? Pues esta herencia, ella implica tantas cosas gloriosas que no podemos ni siquiera concebir con nuestras mentes. Esta herencia eterna, ella implica la contemplación de Dios, la comunión perfecta de los santos por toda la eternidad, cuerpos redimidos en una tierra glorificada. Todo eso es lo que Jesús vino a conquistar para con su pueblo. Es una herencia de gloria. Así que fijaos qué bonito. En el Padre nosotros tenemos un amor que se llama gracia, por el cual Él nos ha escogido antes del principio de los tiempos y ha echado a andar la rueda de la redención. En el Hijo encontramos redención, liberación mediante el pago de un rescate, pero encontramos también unidad, restauración de todas las cosas bajo el señorío de su palabra. Y encontramos una herencia eterna que Él nos quiere dar a cada uno de sus hijos. Y ahora, queridos hermanos, llegamos en tercer lugar a la obra del Espíritu Santo. Y quiero detenerme un poquito aquí. Estoy orando y estoy clamando para que el Espíritu nos visite, venga sobre este lugar. Queridos hermanos, es extraordinario hablar de la obra del Padre antes del principio de los tiempos, es extraordinario hablar de la obra del Hijo hace 2000 años atrás, redimiéndonos mediante su encarnación, muerte, resurrección. Pero si eso no es real hoy en nuestras vidas, pero si eso no se aplica a nuestras vidas en el día de hoy, oh hermanos, ¿de qué sirve? ¿No es verdad? Podríamos morir de sed teniendo una fuente delante de nosotros si no bebemos de ella. Podríamos morir enfermos teniendo una medicación que es saludable si ella no es aplicada a nuestros corazones. Y ahí es donde entra la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel
que viene a aplicar la obra redentora del Hijo y en la obra del Hijo el amor del Padre a la vida de cada uno de sus hijos. Por eso necesitamos tanto la obra del Espíritu Santo. Y cuando el apóstol Pablo en esta doxología nos habla del Espíritu, en estos textos, él habla del Espíritu como sello y como arras. Él usa estas dos imágenes que me parecen fascinantes y quiero que podamos detenernos un poquito en ellas. Este sello y estas arras que definen de alguna manera o ejemplifican la obra y la presencia del Espíritu Santo en la vida de cada uno de sus hijos. Este sello y arras que de alguna manera vienen a garantizar la herencia que Cristo nos ha otorgado. Versículos 13 y 14. Déjame volver a leeros. Ahí tenéis estas dos imágenes. La imagen del sello y la imagen de las arras. Dice el versículo 13, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Así que ahí tenéis, en el versículo 13 se nos habla de la obra del Espíritu como siendo sello, en el versículo 14 se nos habla de la obra del Espíritu como siendo arras. Ahora, algunas cuestiones interesantes referente a este sello y a estas arras. En primer lugar, quiero que notéis en el texto que es Dios el Padre el que nos sella, es Dios el Padre el que nos da las arras. No es el Espíritu el que nos sella, no es el Espíritu el que nos otorga las arras, es Dios el Padre el que lo hace, y el sello propiamente hablando y las arras propiamente hablando son el Espíritu Santo. Eso es importante. ¿Os dais cuenta? El sujeto que actúa aquí es Dios el Padre. El sello es el Espíritu, las arras es el Espíritu, son el Espíritu. Mirad lo que dice 2 Corintios capítulo 1, versículo 22, ahí está bien claro esta idea que acabo de citar. Bueno, 2 Corintios capítulo 1, versículos 21 y 22 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Ahí lo tenéis de manera clara, si os dais cuenta es Dios el Padre el que nos sella, y eso es importante. En segundo lugar, el texto nos dice que este sello, estas arras, acompañan a la fe en Jesucristo, acompañan a la fe en Jesús. Versículo 13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Habiendo oído la palabra de verdad y habiendo creído en él, fuisteis sellados. Así que, hermanos, este sello acompaña a la fe del Evangelio. No es algo que nosotros podamos conquistar mediante nuestro mérito, mediante nuestro esfuerzo, no. Es al creer en la sola obra de Cristo que el Padre nos sella, que el Padre nos da las arras. No es algo que podamos conquistar mediante nuestro esfuerzo, es algo que acompaña a la sola fe. Cuando nos arrepentimos, cuando creemos, somos sellados. En ese acto, en el momento, somos sellados y recibimos esas arras. Y el sello y las arras están relacionados a la herencia que Cristo nos ha otorgado. Versículo 14 dice que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahora, queridos hermanos, ¿qué implican estas dos imágenes? Y quiero detenerme un poquito aquí. ¿Qué implica la imagen del sello en primer lugar? En segundo lugar, ¿qué implica la imagen de las arras? Pues nada, la imagen del sello me parece muy evidente, ¿no es cierto? Cuando recibimos un documento, una carta importante, vemos que tiene una firma y vemos que tiene un sello, y ese sello, en primer lugar, él garantiza la providencia de dónde proviene esa carta, cuál es el autor, ¿no es cierto? Cuando tú ves el sello, tú dices, bueno, puedo estar seguro de dónde proviene, cuál es el autor, quién la escribe, de quién es. Y en segundo lugar, el sello, él viene a asegurar que es auténtica. O sea, sé de dónde proviene y sé además que es una carta auténtica, que no es falsa, que no es mentirosa. Cuando yo veo esa realidad en la carta, el sello, yo sé de quién es y sé, en segundo lugar, que es veraz, que es verdadera. Pues nada, hermanos, el Espíritu Santo en la vida de una persona es aquello que garantiza que esa vida es de Dios y que la obra en esa vida es auténtica. Es el testimonio divino de que la vida de esa persona
es del Señor. Cuando tú ves la obra del Espíritu en alguien, cuando tú ves la gracia del Espíritu operando en el corazón de una vida, de una persona, tú puedes decir esa persona es de Dios. Y en segundo lugar, la obra de Dios en la vida de esa persona es real, es veraz, es eficaz. Vamos a ver luego un poquito en qué consiste esa obra, pero de momento decir, mira, el Espíritu en la persona es Dios diciendo, es mía, es mía. El bautismo es la iglesia diciendo, dando testimonio público de la veracidad de la fe de esa persona a partir del sacramento externo. Pero el Espíritu operando en el alma es Dios diciendo, es mía. Yo la he sellado, es mía. Y la obra en esa vida es real. Es el sello del Espíritu. Es mía y es real lo que yo estoy haciendo en ella. Lo puedes ver, el Espíritu está operando en ella. Es sello. Pero el Espíritu Santo de Dios como sello, Él no solamente nos enseña que venimos de Dios, su obra es veraz en nosotros, pero también garantiza que todo lo que Él ha dicho referente a nuestras vidas se va a cumplir. Se va a cumplir. En ese sentido me encanta lo que dice la Escritura en Esther capítulo 8, versículo 8, cuando Esther está clamando delante del rey, rogando que él revoque los perversos planes de Amán en contra de los judíos. ¿Os acordáis la narrativa? Y entonces el rey responde a Esther y a Mardoqueo con las siguientes palabras. Él dice, escribid pues vosotros a los judíos, como bien os pareciere, en nombre del rey, y selladlo con el anillo del rey. Porque un edicto que se escribe en nombre del rey y se sella con el anillo del rey no puede ser revocado. Hermanos, cuando el Padre nos sella con el Espíritu, cuando el Padre nos sella con el Espíritu, Él está diciendo que aquel que en Cristo, dejadme añadir ahí, aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Cuando yo veo los primeros brotes de la obra del Espíritu Santo, yo tengo la garantía de que lo que Dios ha sellado con el anillo de su mano, bendito Espíritu de Dios, va a ser hecho hasta el final. Bendito sea el nombre del Señor. Dejadme repetirme. Es el último sermón. Voy a repetir hasta el final. Dejaré aquí todas mis fuerzas y luego me voy para Granada y seguiré orando. El Espíritu Santo como sello, Él garantiza y certifica que somos de Dios, que su obra en nuestras vidas es veraz y que lo que Él ha prometido hacer en nosotros lo va a hacer hasta el final. Pero evidentemente en este punto, a nivel aplicativo, deberíamos preguntarnos una pregunta bien importante. Bueno, ¿cómo sé que he sido sellado por el Espíritu? Quiero decir, ¿me puedes dar alguna indicación? ¿Qué es lo que el Espíritu hace? Bueno, yo sé que he sido sellado por el Espíritu cuando las obras que son propias del Espíritu están operando en mí. O sea, el Espíritu está en mí cuando Él hace lo que Él hace. Cuando el Espíritu Santo hace lo que es propio del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que el Espíritu hace cuando viene a una persona? ¿Cuál es la obra propia del Espíritu? Bueno, leed Primera de Juan y podéis ver ahí un montón de evidencias de esta realidad, o podéis escuchar a Samuel Sanz, que dio una clase hace poco a los jóvenes en Granada sobre 12 evidencias de la obra del Espíritu. Yo no voy a dar tantas, os voy a dar solamente 3, pero 3 bien importantes. La primera obra del Espíritu Santo en la vida de una persona es certificar la verdad del Evangelio. Es el Espíritu que acompaña la verdad. Cuando el Espíritu opera en la vida de una persona, Él certifica la autenticidad y veracidad del mensaje del Evangelio en el corazón de esa persona. Eso es lo primero que Él hace. Lo primero que Él hace es convencerte de la realidad de tu pecado. ¿Ok? Tú tenías un concepto abstracto del pecado amplio, pero cuando el Espíritu viene, tú puedes decir por primera vez, yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Tenías un concepto amplio y abstracto de la realidad de la gracia, pero cuando el Espíritu viene, tú puedes decir, Jesús murió por mí, por mis pecados, para limpiar mis pecados. El Espíritu Santo personifica
la realidad del Evangelio, la aplica de manera personal e íntima a la vida de una persona, no solamente en términos intelectuales, pero el corazón percibe y conoce esa realidad. Queridos hermanos, os debo confesar que tengo en mi historia mucha influencia del metodismo. ¿Okay? Mi abuelo era pastor metodista. Mi padre se convirtió y comenzó la labor ministerial en una iglesia metodista. No sé si conocéis a quién fue el fundador del metodismo, John Wesley, en el siglo XVIII. Es bien interesante su historia. Déjame contar rápidamente algunas cosas sobre su historia porque me parecen bien significativas. John Wesley, él desde joven fue una persona que tenía temor, una medida de temor de Dios en su corazón. Cuando estaba en la universidad, él comenzó a ser parte de un grupo que buscaba la santidad y que se esforzaba en el estudio asiduo de las Escrituras. Eran varios jóvenes que tenían un compromiso vigoroso por estudiar la palabra de Dios. Cuando él terminó la universidad, él entró al ministerio, empezó a ser un pastor o un ministro anglicano. Y después de eso, tal era su fervor que él decidió irse de misiones al Nuevo Mundo para predicarle a los indígenas. Cuando estaban volviendo al Nuevo Mundo, el barco en el que estaba casi se hundió, él se llenó de pánico y algo que ministró muchísimo a su corazón fue ver la fe de los moravos en medio de la tormenta. Los moravos eran un grupo fervoroso en el Señor que nacieron con el conde Sindendorf en regiones de Alemania y ahí estaban cantando y alabando al Señor en medio de la tormenta mientras el corazón de John Wesley estaba completamente afligido en esa realidad. Pero después de todas esas experiencias en el grupo de estudio bíblico, en la universidad, como ministro anglicano, predicando ya, yéndose como misionero al Nuevo Mundo, él nos cuenta que el 24 de mayo de 1738, él tuvo una profunda experiencia en su corazón. Él nos cuenta que él fue a una pequeña iglesia donde se estaba leyendo los comentarios de Lutero acerca del libro de Romanos. Y ahora quiero leeros lo que él mismo cuenta, porque me parece muy interesante, muy interesante. Dice en su diario John Wesley, dice: por la tarde fui con pocos deseos a una reunión en la calle Aldersgate, en Londres. Cuando llegué, alguien estaba leyendo el prefacio de Lutero a la epístola a los romanos. Sobre las 20:45, esto me parece tan interesante, sobre las 20:45, mientras describía el cambio que Dios opera en el corazón por la fe en Jesucristo, sentí en mi corazón un calor diferente. Sentí en mi corazón un calor diferente. Sentí que ahora confiaba realmente en Cristo. Sentí que ahora confiaba realmente en Cristo. Eso es lo que el Espíritu hace. Certificar la veracidad del Evangelio en el alma. Sentí, dice, sentí. No solamente aprendí, sentí. Y eso es importante. El factor experimental de la obra del Espíritu no se debe descartar. Sentí que ahora confiaba realmente en Cristo. Solamente en Cristo para mi salvación. Y me fue dada una seguridad de que Cristo había perdonado mis pecados. Sí, incluso mis pecados. Y que me había salvado de la ley, del pecado y de la muerte. Queridos hermanos, cuando el Espíritu Santo viene a la vida de una persona, lo primero que le hace es traer convicción referente a la veracidad del Evangelio. Eso puede ocurrir de maneras más profundas, pero el sello del Espíritu implica esa realidad, aunque pueda acontecer más veces en la vida cristiana, y en efecto lo hace. El Espíritu nos trae convicción de la verdad. En segundo lugar, el Espíritu opera en nuestras vidas afectos santos. En otras palabras, deseos de tener comunión con Dios y deseos de vivir en santidad. Queridos hermanos, el creyente es el único que puede decir en la faz de la tierra, por obra del Espíritu Santo, que la ley de Jehová es su delicia. Es su delicia. El religioso puede vivir en la práctica de la obediencia por mera conveniencia o temor al castigo, pero solamente el cristiano, por una obra extraordinaria del Espíritu Santo de Dios, venciendo su rebelión e inclinando su corazón en amor al Padre, puede amar su ley y desear obedecerla, porque para él agradar al Padre es su deleite. Eso es obra del Espíritu, es imposible que ocurra si el Espíritu no nos sella, si Él no viene de este modo a nuestras vidas. El Espíritu promueve afectos santos. El Espíritu nos capacita para amar a la iglesia.
Hermanos, ese es un milagro a toda regla. No somos increíblemente raros, complejos y diferentes los unos a los otros. La iglesia es el cuerpo más extraño en la faz de la tierra. ¿Qué es lo que nos une en este lugar, siendo tan diferentes unos de otros? Si no es el halo del Espíritu Santo, la sangre del Cordero Jesús. Bendito sea su nombre. Afectos santos, amor por los hermanos. El Espíritu Santo nos da poder para ser testigos. El Espíritu nos da poder para ser testigos, para mantenernos firmes en un mundo que es contrario al Señor, contrario a su palabra. Hermano, ¿ves estas realidades en tu vida, amigo o amiga que estás en este lugar? ¿Tienes el sello del Espíritu? Tienes el sello del Espíritu. Tal vez hay algunas personas en este lugar que deberían confesar sinceramente, y yo quiero animarte a hacerlo en el nombre de Jesús en esta mañana. De verdad quiero animarte a hacer. Tal vez tú tienes un concepto del Evangelio. Tal vez tú entiendes la verdad. Tal vez hay una medida de temor de Dios que no niego que pueda ser genuina en tu alma, pero el sello del Espíritu no está. Tú no has sentido el calor diferente del que habla Wesley. Tú no has experimentado esa personificación del Evangelio por mí. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús, ora y pide que el Espíritu venga sobre tu vida. Jesús dice que si le pedimos al Señor, Él nos da su Espíritu. Yo quiero decirte, ora y dile, ven Espíritu de vida, ven, dame un nuevo corazón, dame vida, séllame Espíritu Santo. Escucha la verdad del Evangelio, clama por el Espíritu, ruega que hayan un calor diferente en tu corazón. Yo tengo que preguntarte, ¿tienes el Espíritu? ¿El Espíritu te ha sellado? ¿Hay una medida de experiencia de esta realidad en tu alma? Hermanos, esto acompaña siempre a la salvación. No hay salvación sin esto. No es una opción. Tiene que estar. El Espíritu como sello es la garantía de la obra de Dios en nuestras vidas. Pero el Espíritu Santo no es solamente sellos, el Espíritu es arras. Y quiero hablar un poquito de las arras. ¡Ay, cuánto amo esto! Lo amo mucho. Las arras. ¡Oh, Espíritu! ¡Ay! El contrato de arras, hermanos, se refiere a una cantidad de dinero que se entrega como anticipo de un pago final. ¿Ok? Hay un contrato, hay un pacto. Yo te voy a dar, yo qué sé, 100.000 euros y por lo tanto yo te doy como adelanto, como arras, como contrato de arras, yo te adelanto pues 10.000. ¿Ok? 10.000 del montante, garantizando que el montante final va a llegar. ¿Ok? Entonces es un adelanto de todo lo que está por venir. Y en ese sentido, arras pues implican básicamente lo mismo que el sello. O sea, las arras son un adelanto que se te es otorgado como garantía de que todo lo demás va a venir. Es una garantía de que la herencia completa va a ser tuya. Pero la imagen de arras añade algo que no lo vemos en el sello y que me parece muy extraordinario. La imagen de arras, ella nos enseña que el Espíritu Santo no solamente es garantía de todo lo que está por venir, pero es un primer adelanto que nos permite gustar y saborear de todo lo que va a venir. En otras palabras, el Espíritu Santo es un pedacito del cielo en la tierra. Es un poquito de la gloria de este lado de la eternidad. Es un poquito de esa majestad que un día hemos de experimentar desde ya. Eso es lo que el Espíritu hace. Como arras, el Espíritu Santo viene a promover esa realidad. El Espíritu Santo, repito, como arras es aquel que nos permite afectiva y experimentalmente gustar de las realidades venideras. En este sentido, Él es el agua que satisface la sed del alma. Él es el amor del Padre que es derramado afectivamente en nuestros corazones para nuestro gozo, para nuestra gloria. Él es aquel que nos permite experimentar desde ya una medida del amor paternal que llenará plenamente nuestras almas por toda la eternidad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, el barro en la rueda, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu da testimonio que somos hijos, imprimiendo una medida del amor del Padre en el alma, haciéndonos sentir un poquito de esa realidad. Hermanos, las arras son imprescindibles en la vida cristiana. No se puede vivir el cristianismo sin arras. No se puede.
Tú tienes que gustar un poquito en tu corazón de las realidades venideras para poder enfrentar la realidad de esta tierra. Es imposible. Tienes que hacerlo, tienes que experimentarlo. Yo te puedo hablar sobre la falsedad de los ídolos, sobre el engaño de las riquezas. Te puedo hablar sobre la insatisfacción que promueve la pornografía o la búsqueda desesperada por la aprobación de los hombres. Puedo hablarte del engaño, del pecado y de la idolatría, pero si finalmente tu corazón no gusta algo de la gloria del cielo, serás esclavo de esa realidad. El Espíritu tiene que ayudarte a gustar esas realidades. Y imagínate que estás en una habitación oscura, todo está cerrado, las ventanas cerradas, la persiana echada, y tú estás intentando explicarle a alguien cómo está el tiempo y el clima allá afuera. Tú le dices, mira, yo quiero decirte, allá afuera el sol está brillando, la brisa corre, hay mariposas, hay flores en el campo, las podrías oler, hay nieve en la montaña, está tan precioso. Pero claro, si la persona está en la habitación oscura y está todo cerrado, es muy difícil que ella pueda concebir esa realidad. Tú se lo puedes decir, pero al final del día, ella sencillamente no es capaz de entender eso. Pero imagínate que tú tuvieses la capacidad de abrir un poquito la persiana, abrir un poquito la ventana y dejar que algunos rayos del sol penetren y que algo del viento corra ahí dentro y se lo empieces a explicar. Entonces esa persona te diría, bueno, ahora sí. Bueno, ahora sí entiendo de qué me estás hablando, sé de qué me estás hablando y empiezo a gemir porque deseo desesperadamente estar ahí afuera. Hermanos, una de las grandes evidencias de la obra del Espíritu como arras, hay dos. La primera, la victoria contra la idolatría. Los bienes de este mundo bajan delante de la gloria de Dios. Y en segundo lugar es el gemir por las realidades eternas. Es el gemir por lo que el Padre nos quiere dar en la eternidad. Eso es lo que hace las arras, nos hacen gemir, y ese gemir es central a la vida cristiana, tiene que estar en alguna medida. Mira lo que dice 2 Corintios, y ahí os pido que abráis conmigo. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 1 al 5. Mira qué lindo lo que dice aquí el apóstol Pablo. 2 Corintios 5, del 1 al 5. Dice así el apóstol, Qué extraordinario. Este texto lo amo mucho y nos habla precisamente de ese gemir que es promovido por las arras en nuestro corazón. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, y aquí está hablando del cuerpo, este cuerpo, la morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Ojalá no tengamos que pasar por la muerte, Cristo sea presente y de manera inmediata lo mortal sea absorbido por la vida. Pero ¿cómo podía Pablo tener tal deseo, tal convicción y tal gemir angustioso en su alma? Pues nada, versículo 5 lo dice. Mas el que nos hizo para esto mismo es, el que nos hizo para esto mismo es, el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Las arras del Espíritu son la garantía del cuerpo de gloria, de la glorificación final, pero también son la expresión del Padre que nos ha hecho para gemir en el presente, salvos en esperanza, mirando a la redención eterna. Hermanos, estas arras son necesarias. Os confieso, el espíritu de este lado de la eternidad es arras, no es más que arras. Quiero decir, aquí no vamos a vivir la gloria del cielo, ¿no? Algunos quieren vivir la tierra en un
avivamiento eterno. Los avivamientos en esta tierra nunca han sido eternos. Las manifestaciones de poder de Dios siempre han sido limitadas, porque la Biblia lo dice, hemos sido salvos en esperanza y por lo tanto lo que tenemos son arras, en otras palabras, un primer adelanto. Por lo tanto, nadie se engaña aquí pensando que el creyente vive el tiempo entero en la nube diciendo el amor del Padre. No, no es la realidad. Lo contrario es cierto, la gran mayoría de la vida de este lado de la eternidad es desierto, es sufrimiento. Pero qué necesarias son las arras. Lo que necesarias son las arras. Son solo arras, pero son arras. Y sin arras no puedes vivir. Con el solo concepto, sin la operación de las arras, no vives la vida cristiana. O sea, no mengues la experiencia. O sea, las arras son necesarias. El Espíritu, como sello y como arras, nos hace partícipes de manera eficaz y poderosa de la obra redentora del Hijo, que nos ha liberado de la realidad del pecado y del dominio del pecado y del amor del Padre. Pero necesitamos las arras del Espíritu operando en nuestras vidas para llevarnos a vencer la idolatría y la mundanalidad de la que hablamos ayer, para darnos la capacidad de vencer al temor y la incredulidad de la que hablamos también ayer, y para que podamos vivir vigorosamente delante del Padre. Quiero, hermano, quiero animarte a pedirle al Señor en esta mañana que Él, en su gracia, nos dé el poder experimentar en alguna manera más profunda al Espíritu Santo como sello, como arras en nuestros corazones. Es tan lindo que el Señor opere de esa manera y se lo podemos pedir. No podemos ni debemos producir nada de esto. Si os habéis dado cuenta, no he expuesto el Evangelio a partir del amor del Padre, la cruz, así funciona. El Espíritu está operando en estas realidades. Pero ¿sabéis qué? Jesús nos dijo que el Padre es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no negaría el Espíritu Santo. Gloria al Señor. Hay que se lo pida, hermano, hay que se lo pida. ¿Por qué no se lo pide? Sí, digo más. Dame tu espíritu, Señor. Lléname de tu espíritu, Señor. ¿No es extraordinario que Dios descienda a ser morada en nosotros? Oh. Bendita tercera persona de la Santísima Trinidad. Bendito nuestro Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.